Hay trenes parados en Lima. Trenes que cruzaron medio mundo para llegar aquí. Que costaron millones de dólares. Y que todavía no han transportado a un solo pasajero. Un senador de California los llamó chatarra. El alcalde de Lima los llamó el futuro del transporte. El gobierno central dijo que nunca va a funcionar. Y los vecinos de Lima Este llevan esperando este tren desde hace décadas. Esto es la historia de los trenes de Porky. Y es mucho más complicada y más interesante de lo que te contaron. Para entender qué está pasando con estos trenes, tienes que entender varias cosas al mismo tiempo. La primera, ¿por qué Estados Unidos regaló estos trenes? La segunda, ¿cuánto costó en realidad el regalo? La tercera, ¿por qué el propio senador del estado que los donó salió a decir que era una mala idea? Y la cuarta, la más importante, ¿por qué estos trenes que ya están en suelo peruano todavía no han movido a nadie? Al final de este video vas a saber la respuesta a todas esas preguntas, pero también vas a entender algo más grande: cómo Lima sigue fallándole a la gente que más necesita transporte. Empecemos por el principio. Caltrain. Puede que el nombre no te diga nada, pero si vives o te suena Silicon Valley, es el tren que conecta San Francisco con San José, el que usan los ingenieros de Google, Apple y Meta para ir a su centro de trabajo. El tren del corazón tecnológico del planeta. En el 2024, Caltrain tomó una decisión enorme. Electrificó toda su red, cambió sus viejas locomotoras a diésel por trenes eléctricos modernos, teniendo como resultado una flota entera de locomotoras y vagones que ya no los necesitaban. Decenas de trenes sin uso. Y la pregunta obvia: ¿qué haces con todo eso? El 16 de noviembre del 2024, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, apareció en San Francisco y firmó un acuerdo con Caltrain. La palabra oficial era donación, mientras que la embajada de Estados Unidos lo celebró. El secretario de Estado, Antony Blinken, estuvo presente y todo parecía perfecto, pero hay una frase en ese acuerdo que casi nadie leyó, una frase que iba a convertir esta donación en uno de los proyectos más polémicos en Lima en años, porque los trenes eran gratis. El problema era traerlos, desmontar, embalar, trasladar en barco e inspeccionar locomotoras de 40 años que llevan décadas en California. No es barato. La Municipalidad de Lima aprobó un gasto de más de 24 millones de dólares solo para el traslado. Y acá viene la primera controversia. Eso lo paga Lima con plata de todos los limeños. Y cuando llegaron, ahí empieza otra historia, porque López Aliaga prometió los trenes en abril del 2025, después en mayo y después en junio. El alcalde tuvo que admitir que los plazos se habían movido al menos 5 veces. Finalmente, el 12 de julio del 2025, los vagones llegaron al puerto del Callao, y el 14 de julio del 2025, en el Parque de la Muralla, López Aliaga organizó un evento. Miles de personas fueron a ver las locomotoras Maily entrar a la estación Desamparados. Hubo aplausos, había optimismo y había también una pregunta que nadie estaba respondiendo: ¿cuándo va a moverse de verdad? Antes de juzgar si son chatarra o no, vale la pena ver qué son exactamente estos trenes. Las locomotoras son EMD F40PH2, un modelo clásico americano, diésel eléctrico, acero inoxidable. Los vagones son de 2 pisos, los llamados vagones galería, fabricados por la empresa japonesa Nippon Sharyo. Por dentro, aire acondicionado, baños, asientos amplios. Es básicamente la experiencia de un tren de cercanía norteamericano. Para ponerlo en contexto, muchos de los trenes
del metro de Lima, que sí funcionan y que la gente usa todos los días, tienen una antigüedad similar. La antigüedad por sí sola no los hace inutilizables. Un tren bien mantenido puede durar décadas. La pregunta real no es cuántos años tiene, la pregunta real es en qué estado llegaron. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque antes de que llegaran al Perú, varios periodistas del Perú viajaron hasta California y los filmaron en el depósito. Lo que encontraron no era exactamente lo que prometía la municipalidad. Desde el primer día, este proyecto tuvo dos versiones completamente opuestas. La versión oficial: estamos ahorrando 800 millones de dólares, estamos trayendo trenes de calidad californiana a Lima. La versión crítica: estamos pagando 24 millones para traer chatarra que California no quiere. El crítico más inesperado no vino de Lima, vino de California. Daf Cortese, senador de estado, presidente del Comité de Transporte del Senado de California, escribió una columna en The Mercury News. Una frase resumió todo: no deberíamos exportar contaminación sucia. Punto. Y en otro momento fue más directo todavía: estamos exportando chatarra. Cortese explicó algo clave: Caltrain había pedido subir los impuestos en California para reemplazar estos trenes con eléctricos, precisamente porque los diésel contaminan demasiado. Lo que ya no querían en California lo mandaban a Lima. López Aliaga respondió con fuerza: no estoy trayendo chatarra, son trenes con aire acondicionado, acero inoxidable, baños, tienen calidad tipo California. Y técnicamente tiene razón en parte. El material existe, funciona o puede funcionar con mantenimiento. Y la alternativa: construir trenes nuevos, puede costar 5 a 10 veces más y tardar años. El ahorro real es enorme si el proyecto funciona. La verdad está en el medio. Estos trenes son funcionales en condiciones ideales, pero no están en condiciones ideales. Y el problema más grande no son los trenes en sí mismos. El problema más grande está en algo que nadie mencionaba en los discursos de los eventos. Acá está el nudo: los trenes Caltrain pesan mucho más que el material que habitualmente circula por la ruta Lima-Chosica. Hay 7 puentes en esa ruta, sobre lo que existe una pregunta legítima: ¿aguantan peso? La ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, fue brutal en su evaluación técnica. No existen condiciones mínimas para poner en servicio estos trenes en el 2025 ni en el 2026, si no se remedia la precariedad de la red ferroviaria. La OCITRAN, el organismo regulador, sumó otro problema: técnicamente carece de competencias para inspeccionar estas unidades. Eso significa que los trenes no tendrían supervisión estatal regulada. Y hay otro número que nadie puso en los titulares: expertos calcularon que implementar el tren Lima-Chosica de forma completa con la infraestructura necesaria podría costar más de 1.800 millones de soles, no solo para los trenes, para las vías, los puentes, las estaciones, la operación. Y ese es el proyecto real, ese es el trabajo real que nadie ha empezado todavía. Y acá viene lo que más duele: el proyecto original de trenes de cercanías para Lima, planificado desde el 2022, estaba diseñado para transportar 200.000 pasajeros al día. El proyecto de López Aliaga, tal como está concebido, está proyectado para 16.000 pasajeros. 200.000 versus 16.000 son 12 veces menos. Con todos los obstáculos encima, ¿qué hizo el alcalde? Y más importante, ¿qué hizo el gobierno? La respuesta a esa pregunta explica por qué los trenes terminaron donde terminaron. Cuando López Aliaga anunció una marcha blanca, pruebas en vacío del tren, el Ministerio de Transporte respondió de inmediato: imposible. El ministro César Sandoval fue claro: no hay infraestructura, no hay permisos.
no hay condiciones. El MTC además reveló algo incómodo. La municipalidad nunca les había respondido formalmente. No hemos recibido respuesta, dijeron. Lo que empezó con un debate técnico se convirtió en un campo de batalla político. Sandoval era de Alianza para el Progreso. López Aliaga era de Renovación Popular, dos partidos rivales, y la bancada de Renovación Popular fue al Congreso a pedir la interpelación del ministro. El tren ya no era un proyecto de transporte, era un arma política. Y entonces pasó lo inevitable. López Aliaga renunció a la alcaldía para lanzarse a la presidencia. Sandoval también dejó su cargo. Los dos protagonistas del enfrentamiento se fueron y los trenes se quedaron solos, empolvados al sol en el Parque de la Muralla. A inicios del 2026, así está el proyecto. Parte de los trenes están en el Parque de la Exposición, otro grupo en Chosica, bajo la administración del Ferrocarril Central, mientras que en el Parque de la Muralla los coches que se quedaron llevan meses al aire libre, sin protección, deteriorándose bajo el sol de Lima, sin señales de mantenimiento y sin señales de uso. López Aliaga reconoció el fracaso, no en términos exactos, pero lo reconoció y dijo algo que suena casi a broma. Prometió que si gana la presidencia, los trenes van a funcionar el 28 de julio del 2026, el mismo día que asumirían el gobierno. El exministro Sandoval respondió con dureza. Esto evidencia que nunca existió ningún bloqueo, solo demagogia. El nuevo alcalde de Lima, Renzo Regiardo, se reunió con el nuevo ministro de Transportes para retomar el diálogo. Proinversión está evaluando rediseñar el proyecto. Ahora hablan de la primera etapa que no llegaría hasta Desamparados, sino solo hasta Ate, una ruta más corta, y no existe hasta hoy ninguna fecha confirmada de operación. Entonces, ¿qué son estos trenes? ¿Una oportunidad histórica desperdiciada? ¿Un proyecto político disfrazado de solución del transporte? ¿O todavía hay esperanza? Mira este número. En Lima Este viven más de 4 millones de personas. El viaje entre Chosica y el centro de Lima en un día de tráfico normal puede tomar más de 2 horas en cada sentido. 4 horas de vida al día, 20 horas a la semana, 100 horas al mes. Eso es lo que está en juego. Los trenes Caltrain no son chatarra en el sentido literal. Son trenes usados con 40 años que necesitan mantenimiento y una infraestructura que no existe. La pregunta no era si los trenes servían. La pregunta era si Lima estaba lista para recibirlos. Y la respuesta hasta ahora es que no por los trenes, por nosotros. Lima lleva décadas prometiendo soluciones de transporte. La línea 2 del metro lleva años en construcción. La vía expresa sur sigue en obra y ahora hay trenes parados en el parque, esperando que alguien decida qué hacer con ellos. La gente de Lima Este no puede esperar otra década. Ellos ya saben que los necesitan. El problema es que sus ciudades no saben cómo dárselos.